Estudié ingeniería comercial con especialidad en dirección estratégica de ventas. Soy de profesión ingeniero comercial y formalmente llevo ejerciendo aproximadamente 6 años como ingeniero, a pesar de que me titulé hace poco. Soy ingeniero comercial de profesión y llevo aproximadamente 4 años ejerciendo mi profesión, entre 3 y 4 años. Terminé la carrera, me fui de viaje 6 meses. A la vuelta, mi primer trabajo, si bien fue en una empresa chilena y familiar, que tenía un gran negocio, pero una pequeña administración. Y yo entré a cargo del área de compras. La verdad es que yo llevaba 1 año trabajando y ya empecé a emprender en paralelo. Y después de 1 año emprendiendo, ya renuncio a mi trabajo formal y me dedico 100% al emprendimiento. He pasado por varios negocios, he tenido distintas sociedades. Comencé con la representación de una marca de trajes de baño colombiana, con una socia y amiga de la universidad. Después con ella misma abrimos una tienda multimarca. Actualmente tengo 2 emprendimientos. Uno es una marca de calzado femenino, el cual diseño yo acá en Chile y fabrico con el formato artesanal de calzado acá en Chile también. Y por otro lado, tengo un emprendimiento que en realidad es mi marca personal, con la cual hago cursos, talleres, asesorías a otros emprendedores. Yo ya llevo más de 8 años emprendiendo, entonces toda la experiencia que he recopilado a lo largo de este tiempo la traspaso a través de estos formatos. Antes de egresar, mi primer trabajo como ingeniero comercial fue de ejecutiva comercial en una corredora de seguros. La carrera fue mucho de la mano con el trabajo que yo desempeñaba porque pude poner en práctica mucho de lo que yo estaba estudiando en el momento. Fue recíproco. La experiencia me ayudó en la universidad y también lo que estaba poniendo en práctica en la universidad fue de mucho valor en el trabajo. Cuando egresé, yo seguía trabajando en esta corredora, pero después, justo cuando egresé, me llegó una oportunidad laboral a través de LinkedIn, que es esta plataforma como el Facebook laboral. Me llegó esta invitación a participar de un proceso para yo poder trabajar en la empresa donde estoy hoy. Me lancé, me tiré el piscinazo, empecé a participar de los procesos. Fui súper honesta con el que hoy es mi actual jefe, con decirle que yo tenía que rendir un examen de título en la universidad, y eso reafirmó mi autoestima y mi seguridad con el examen de grado. Quedé en este trabajo y bueno, hoy día estoy a cargo de un grupo de personas en la empresa Blue Express para atención al cliente. Primero que todo, le doy apoyo a la gente que tengo a cargo porque ellos están de cara al cliente. Nosotros recibimos todas las solicitudes que nos pueden llegar a través de diversos canales, ya sea WhatsApp, correo, página web, con los problemas que ellos puedan presentar al momento de realizar un envío y este no se lleva a cabo en la fecha que ellos esperaban. Le hacemos el seguimiento que corresponde, además de ponernos en contacto siempre con los clientes para no dejarlos de lado. Y mis asistentes, que son los chicos que están en mi equipo, se ponen en contacto conmigo ya cuando los casos se dificultan un poco. Entonces ahí estamos constantemente en retroalimentaciones, capacitaciones, siempre se aprende algo nuevo todos los días. Es bien dinámico el trabajo. Mi primera experiencia laboral fue como profesional Servicio País, un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza en la comuna de Tiltil. El programa Servicio País es un programa que invita a profesionales jóvenes con 0 experiencia o muy poca experiencia laboral a desempeñar trabajos sociales en comunas donde generalmente los programas sociales no llegan mucho. Y en esa línea estuve trabajando principalmente en 2 áreas, uno en área de emprendimiento. En la otra línea que trabajé, que fue la línea de empleabilidad para jóvenes, estuve trabajando en conjunto con un concejal de la comuna en el desarrollo de actividades enfocadas en empleabilidad e inserción laboral para una especialidad de un liceo técnico profesional de la comuna de Tiltil. De ahí entro a trabajar en la municipalidad de Tiltil, es donde llegan las personas a buscar principalmente alguna oportunidad laboral, capacitaciones, etcétera, etcétera. Apoyar también en otras actividades como la realización y coordinación de ferias laborales, y el trabajo que había hecho como Servicio País lo replicamos a nivel municipal y en conjunto con otra fundación a los 3 cuartos medios y a las 3 especialidades técnicas que estaban en el liceo. Y después de esa experiencia laboral, entro a Fundación Tecnoser en agosto del 2018 a escalar lo que yo había hecho con este liceo técnico profesional en la comuna de Tiltil en distintas comunas y en distintas regiones. Comunas y regiones principalmente ligadas a la zona de influencia directa de la minera Anglo American, que tenía dentro de su proyecto de responsabilidad social y de comunidades el tema de emprendimiento y empleabilidad. Ahí
entro a coordinar directamente la ejecución de estas jornadas formativas ya para una diversidad mucho mayor de colegios, para una diversidad mucho mayor de estudiantes, de especialidades. Ahí ya empiezo a encaminarme mucho más al área educativa y empezamos ahí a delinear cosas como, por ejemplo, metodologías más ágiles, más prácticas, que no fueran tan teóricas, sino que permitieran un poco la creatividad de los estudiantes. Y después de esa experiencia laboral paso directamente a la Fundación Anglo American, que es la fundación propia de la minera que financiaba la fundación anterior. Y ahí entro directamente al área de estudios, de diagnóstico, de análisis de datos también, en el contexto de un enfoque educativo que estaba llevando a cabo el área de responsabilidad social y comunidad de Anglo American llamado Modelo Pionero, y donde básicamente se buscaba a través del desarrollo de capacitaciones docentes, de mejora de infraestructura, el cambio del enfoque educativo integral del establecimiento, es decir, cambiar de la estructura tradicional de aprendizaje a, por ejemplo, metodologías como aprendizaje basado en proyectos, siempre con proyectos ligados a necesidades de la comunidad. Eso ha sido como en gran parte toda mi experiencia laboral hasta noviembre del año pasado. Salgo de la fundación y ahora en junio entro a la Fundación Simón de Sirena, también al área de educación. Es una fundación que tiene ya casi 25 años de experiencia ligado a temas de emprendimiento, a temas de fortalecimiento organizacional, a trabajo con comunidad y también ahora que se están metiendo en el área educativa. O sea, no alcanzaría a decir que me costó porque la verdad es que no hice mucho la pega. Quería algo bien concreto, ya había decidido que quería dedicarme al área de la moda, entonces quería algo en retail. Mi cargo perfecto era ser compradora de algo relacionado como con la estética femenina en realidad. Y debo haber buscado un mes pega, pero sin hacer realmente bien el trabajo, y se me apareció esta oportunidad que era de la familia de una amiga. Entonces no estuve muy inserta en el mercado laboral. Y para mí la principal dificultad es, bueno, la competencia, pero sobre todo es que cuesta un poco encontrar la vocación, porque en el fondo es tan abierta la carrera, o sea, son tantos los campos a los que te puedes dedicar, incluso como principal división, trabajar en una empresa o ser independiente. Desde ahí en adelante me da la sensación de que muchos pueden pasar como picoteando por varias experiencias, por varios años, hasta realmente encontrar lo que los mueve. Siendo súper honesta, para los ingenieros comerciales, los rubros en los que uno se puede desempeñar es bien amplio. Mis compañeros con los que mantengo en contacto hoy en día se desenvuelven en varios rubros. Son pocos los que hoy están sin trabajo, la mayoría son chicos que solo han tenido su práctica laboral, pero claro, entre contingencia país y contingencia mundial se ha vuelto un poco más difícil. Pero dejando esto de lado, si tenemos la experiencia de que para un ingeniero comercial no es difícil encontrar trabajo, sobre todo un primer trabajo, la mayoría se queda trabajando en los lugares donde hizo su práctica profesional. Y por lo general son prácticas que a ellos les gustan porque tienen la opción de elegir la práctica en la empresa que a ellos más les llama la atención. Entonces es súper entretenido porque al final se quedan trabajando en los lugares donde hacen buenas amigas con los compañeros. Y claro, cuando tú te desempeñas de buena manera, los mismos jefes o los encargados de las prácticas son los que te piden que te quedes. Y después desde ahí mismo rinden su examen, entonces es muy entretenido que se desenvuelva así todo esto. Va a depender de cada persona, en verdad. Yo, por ejemplo, salí sin casi ningún contacto de la universidad y en mi práctica profesional, aunque yo estaba estudiando en Concepción, la hice en Santiago, entonces como que nunca hubo un contacto como establecido, y también yo había hecho mi práctica en el área de control de gestión en una consultora de ingeniería y no me gustó. Cuando salí de la universidad a fines del año 2015, estoy un año sin entrar a trabajar. Me doy hasta marzo para descansar de alguna forma y de ahí empiezo a buscar pega de forma activa. A fines de ese año, antes de entrar a Servicio País, empiezo a trabajar en cosas que no eran necesariamente de mi área. Me acuerdo que trabajé un tiempo en una carnicería como promotor y después trabajé en un local de sushi, así, básicamente como para saber de alguna forma el valor del trabajo. Se aprende muchísimo también en el sentido de que uno empieza a valorar su propia pega. No sé si a nivel nacional funcionará, pero también hay una sobreoferta de la carrera y eso implica también de que haya muchos ingenieros comerciales flotando, egresados sin una oportunidad laboral porque la oferta es mucha y la demanda por ingenieros comerciales, que es la que tienen las empresas, no es tanta. Entonces puede también que sea uno de los factores también. Al final no creo que sea una razón por la cual cueste o no cueste encontrar trabajo. Va a depender mucho del contexto también en el cual se desenvuelva un ingeniero comercial, como por ejemplo yo que estudié en Concepción y la oferta también, al ser Concepción considerada una ciudad grande,
grande, pero que igual no se mueve laboralmente al mismo nivel que, por ejemplo, Santiago, que fue una de las cosas por las cuales también me tuve que mover, mucha oportunidad laboral no hay, a pesar de que hay harta industria, hay harto comercio también, pero no es al mismo nivel que acá. Y yo creo que también en esa misma línea, las universidades deberían tener ese rol de contextualizar las carreras según el territorio en el que están. Mira, a mí me pasaba algo bien particular en el colegio, en realidad. Siempre fui muy buena para casi todas las cosas, pero no destacaba en nada en particular. O sea, no era la mejor en matemáticas o la mejor en biología, pero era estudiosa, igual matea, entonces en general me iba bien en todo. Y eso me costó mucho para tomar mi decisión de qué estudiar, porque se malentiende en el colegio que para lo que uno es bueno es en lo que te va bien, y no necesariamente es así. Y finalmente mi decisión por ingeniería comercial fue justamente el hecho de que es una carrera que te permite tomar caminos muy diversos. Yo sabía que con esta carrera iba a poder desde tener un jardín infantil, tener una marca de moda o trabajar en una empresa en el extranjero, o sea, en realidad dedicarme a la industria que yo quisiera. La figura que más me apoyó o que me guió en realidad fue mi padrastro, que en verdad tiene un poco el rol de mi papá. Él veía mucho potencial en mí, él veía también esta área comerciante que yo tenía, que la tengo desde siempre, pero que de repente uno a los 18 es muy chico todavía para hacerse consciente de esas cosas. Entonces está bueno que conversar y te dé la opinión una persona que te conoce desde hace tiempo, que lo ve desde otra perspectiva, que tiene más experiencia. La decisión en mi caso fue atípica, fuera de lo común, porque cuando yo decidí estudiar ingeniería comercial ya estaba trabajando, desempeñando tareas como administrativas. Y fue una decisión difícil porque yo estuve entre estudiar ingeniería en administración o ingeniería comercial. Y me decidí al final por ingeniería comercial porque me puse a revisar mallas de universidades en las que encontré que comercial era mucho más amplia en el aspecto por ejemplo, economía, marketing, engloba mucho más. Entonces, como ya estaba trabajando en lo mismo y se me había dado bien, me decidí. No era muy buena para las matemáticas en el colegio, pero me atreví y me fue bien. Saqué la carrera en 5 años, estudiando y trabajando, y se me dio de una manera que hasta yo mismo me sorprendo hoy. Yo admito de que no me informé mucho, como que fui descartando y supe que cualquier ingeniería que tuviese alguna ciencia dura no era para mí. Y también nunca tuve la perspectiva de entrar a una universidad privada. Entonces, en gran parte, quedarme en la comuna y en estar en una universidad como de prestigio, como la U de Conce en este caso, fue uno de los factores que me hizo decantar por esa carrera. Y lo otro también encontraba, viendo las mallas, encontraba que ingeniería comercial era una buena mezcla entre lo matemático y lo humanista. Guiaban de alguna forma el pensamiento crítico, el pensamiento político también. Lo que más me gusta es que esta carrera te entrega una base de administración, de entender cómo se administra lo que sea, porque me pasa con muchos colegas, sobre todo en el emprendimiento, que quizás algunos son artistas, otros son diseñadores, publicistas, da lo mismo de dónde vengan, pero a muchos les falta esta base de administración, y siento que ingeniería comercial te forma una cierta manera de pensar y enfrentar lo que sea, o sea un trabajo definido o un negocio que tú quieras emprender, te entrega eso y eso es tranquilizador. Tener esta carrera como en mi espalda me ha permitido tomar diferentes caminos a lo largo de como te decía, o sea, he emprendido en varias cosas, distintos rubros. Hoy día me decidí por la moda, pero pasé por eventos, pasé por tener tiendas, distintas cosas, y la carrera siempre se ejecuta de la misma manera. No sé si me explico. O sea, tú al final, la base de administrar un negocio, de entender los números, de entender el marketing, esa formación te va a acompañar en lo que tú quieras emprender. Lo que yo más agradezco de mi carrera es que me permite hacer lo que yo amo y vivir de lo que yo amo. En el fondo hay muchas cosas que se entienden como por amor al arte, y esta carrera lo que te permite es transformar esos amores en un negocio rentable. Eso es lo que yo más agradezco de mi carrera, que me logró unir esas dos cosas que yo veo en el día a día para otros colegas emprendedores lo que les cuesta. Mira, ¿sabes lo que más me gusta de la ingeniería comercial? Que sale como del concepto típico de ingeniería, porque como que por lo general uno se imagina un ingeniero súper cuadrado, pero lo que tiene de bueno en la ingeniería comercial es que es tan dinámica que a ti te da como la opción de poder siempre ir más allá en tus funciones. Pongo mi mismo caso, el día de hoy en servicio al cliente, porque tengo la perspectiva ingeniera y tengo la perspectiva como más blanda también, al mismo tiempo, de habilidades blandas. Entonces, uno se puede mover increíblemente dentro de la misma empresa en diferentes áreas
y en todas vas a adecuarte súper bien porque vas a tener conocimiento de todo un poco. En mi carrera, en la universidad donde yo estudié, porque también hay que como dejar en claro de que hay universidades que tienen focos para ingeniería comercial muy marcados, muy desde el dato, muy desde el número, muy desde el estudio como numérico. Yo diría que desde mi formación otorga una base en la cual uno tiene pequeños conocimientos, pero de muchas cosas. Entonces puede dar alguna base de alguna forma para que uno posteriormente desde lo laboral pueda escoger dónde encauzarse, no en casillas. Eso yo creo que es una de las cosas que más valoro de mi carrera. Estando en una empresa, fue mucho el tema de armar mi cargo. Como te decía, mi empresa era súper desordenada, muy a la antigua, entonces al final yo misma me definía mis responsabilidades, hasta mis bonos, en fondo de resultado, era una cosa muy absurda. Lo más difícil para mí fue ir como poniendo límites al trabajo, sobre todo cuando uno parte, y empoderarte sobre tus derechos y tus exigencias. Eso en el empleo. Y en el emprendedor, lo más difícil es que en el fondo cuando uno emprende dentro de pues tener socio o no, tú estás solo contra el mundo y hay que crear algo desde cero, hay que salir a proponer y a vender esta idea que tú tienes en la cabeza desde cero, con convicción. Y en el emprendimiento hay muchos altos y bajos y creo que lo más difícil es tener que autogestionarse, como que uno tiene que darse ánimo y garra y power y todo sola todo el tiempo. Uno se da cuenta que hay miles de cosas que faltan y creo que eso va a pasar con cualquier carrera profesional. En el área del emprendimiento en concreto, por ejemplo, toda la parte súper técnica de impuestos, tributación, iniciación de actividades, pagar el IVA, todas esas cosas uno las aprende haciendo. A mí por lo menos no me lo enseñaron en la universidad. Eso y también la gestión de uno mismo, como te decía, es además de ser ordenada, saber priorizar, porque al final uno como emprendedor al principio hace de todo. Y yo hasta el día de hoy hago todo en mi negocio, delego ciertas cosas nomás. Entonces hay que aprender a poner las cosas en orden, saber lidiar con esto de los miedos. Yo, por ejemplo, me considero súper valiente, pero ser valiente no aísla el miedo. Y siempre hay miedo al riesgo, uno hace apuestas constantemente, inversiones mayores o menores y no sabe cómo va a resultar. Entonces uno tiene que aprender a vivir con eso también. Después está todo el área del diseño, que en mi caso en ingeniería comercial nunca me lo pasaron. Autodidacta lo aprendí con distintos cursos, con buscar en internet, en YouTube. O sea, se requiere harto para seguir aprendiendo, pero son herramientas que van a quedar para la vida también. Como que emprender para mí es un camino, es un estilo de vida. No contar con el título en una primera instancia. Pero dejando eso de lado, yo creo que una de las dificultades es que va a depender mucho del rubro en el que uno decide insertarse. Las dificultades como que uno vaya adquiriendo, porque si uno se especializa mucho en algo o le va muy bien en algo en la universidad y tú te insertas en un rubro que contiene mucho de lo que a ti no te iba tan bien, se hace un poco más complejo. Lenguajes más técnicos, por ejemplo. Hay chicos que hacen prácticas en leasing, pero tú te metes al mundo de los courier, son mundos totalmente diferentes. Entonces, claro, la especialización es como lo que te dificulta un poco más la inserción en el trabajo, porque uno siempre va a tener más preferencias durante la carrera. Entre compañeros también se comenta, no, a mí me gustaría trabajar en marketing, a mí me gustaría trabajar en finanzas, pero hoy en día no es todo tan cuadrado. Uno hace de todo en los trabajos, entonces, claro, de repente algo que tú no manejas tan bien, que es más técnico, por ejemplo, eso te puede costar un poco más. Uno de los principales obstáculos, sobre todo en mi área, al yo no estar formado en el área social, he tenido que aprender muchas cosas en la experiencia, adquirir ciertas habilidades, para trabajar con personas, el manejar un poco las expectativas de las personas, también el cómo autogestionarse, yo lo he tenido que aprender en la experiencia, independiente de que yo creo que siempre he tenido como habilidades para comunicarme con las personas, tener esa capacidad de empatía que se requiere en el mundo social también, sobre todo trabajando en terreno, independiente de ese set como de cosas que vienen con uno, entre comillas, lo técnico desde el punto de vista social, lo he tenido que aprender con la experiencia. De hecho, ahora yo me estoy formando como técnicamente en cosas relacionadas a lo social. Estoy haciendo un diplomado en procesamiento de datos sociales en la Cato. Entonces, después de casi 4 años de experiencia laboral, estoy reenfocando un poco mi carrera en lo social, pero ya con sustento más técnico.
Yo le diría que es una tremenda carrera. Hay muchas cosas que vas a estudiar como ingeniero comercial que si estudiaras otra cosa probablemente en la vida más adelante igual las vas a necesitar. Para mí ingeniería comercial es un mix de herramientas para que después tú te puedas desenvolver en lo que tú quieras. No es tan específico, es más bien genérico, entonces te da una formación mental de cómo enfrentar el mundo. Para mí es una tremenda carrera si es que estás en duda. Hay gente que dice, odio vender. En verdad no es solamente venta, uno se puede ir por miles de áreas, hay finanzas, contabilidad, marketing, venta, innovación, emprendimiento. Si es que estás en la duda o si te gustaría hacer muchas cosas pero todavía no tienes claro qué y tienes un poquito de gusto por esto de los negocios, sí es una buena elección. Un consejo es que no se dejen llevar por el prejuicio de que para ser ingeniero hay que ser seco en matemáticas, porque al final la ingeniería comercial contiene muchas más habilidades blandas y conocimientos generales que uno no asocia. Entonces, un consejo para alguien que quiera estudiar ingeniería comercial, o sea, si le va bien en matemáticas, maravilloso, pero no es solo eso. Siempre que se introduzcan más en todo lo actual. Redes sociales, economía, todo lo social, o sea, todo tiene que ver con ingeniería comercial. Uno termina amando la carrera pensando que es como una carrera fría, no, es como mucho más amigable de lo que uno cree. Si es que tiene obviamente la decisión muy bien pensada, ya casi segura de estudiar ingeniería comercial, el consejo que le daría es contactarse con personas que hayan estudiado la carrera y que estén ejerciendo laboralmente o al mismo tiempo estudiándola. Cosa de armar un panorama como mucho más claro respecto a de qué se trata la carrera, dónde se puede desempeñar uno, tratar de hacer esa pega previa, darle tiempo porque el hecho de decantarse por esta u otra carrera es una decisión que, independiente de que la sociedad uno lo obligue a hacerla de forma rápida cuando sale del colegio, hay que tomársela con calma, informarse. Y no solamente informarse por los medios más fáciles como internet o los diarios, los portales donde dicen que uno va a salir ganando, por ejemplo, 1.200.000 en el primer año, cosa que es muy poco probable que se dé, pero hablar con distintas personas, qué hacen, qué expectativas tienen, para ir teniendo un panorama como mucho más claro y tomar una decisión con calma y con sustento.